Bueno, continuamos con la resolución del átomo de hidrógeno para mostrar un poco algo del detalle matemático de esta resolución, para mostrar también la complejidad que implica resolver esto y también para poner de relevancia que pese a la complejidad matemática, bueno, lo más importante, que es que la teoría o los resultados que uno obtiene puede explicar perfectamente lo que se observa, ¿no? O sea que si después de tamaña complejidad matemática, que es la que vamos a ir viendo, para que vean nomás, no para que estudien de memoria obviamente, si después de tamaña complejidad matemática los resultados obtenidos son los que se observan, entonces podemos decir que la teoría de Schrödinger es buena, por decirlo de una forma, ¿no? Bueno, habíamos quedado en resolver o ir mostrando cómo se resuelve el problema. El problema es, como siempre, encontrar la función de onda y también los niveles de energía. En este caso, en el átomo de hidrógeno, es donde todo esto se complicaba, porque, bueno, acá uno trabaja en 3D y además de eso, bueno, en coordenadas esféricas. Entonces, la función de onda se expresaba como producto de tres funciones, una que depende de la coordenada r, la otra de la coordenada θ y la otra función de la coordenada del otro ángulo, del denominado ángulo azimutal, ¿no? Phi es el ángulo azimutal, si no revisen el dibujito que hay en la clase anterior, y θ es el ángulo de colatitud. Estoy hablando de coordenadas esféricas. Y bueno, la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, en coordenadas esféricas se escribe así, donde, bueno, es lo mismo, análogo a lo que vimos. Nosotros trabajamos siempre en una dimensión y ahí esto simplemente es la segunda derivada de phi respecto de x dos veces, pero acá es el laplaciano. Bueno, ¿por qué? Vuelvo a recordarlo, ¿por qué estoy empleando la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo? Bueno, eso se podía hacer siempre y cuando el potencial de interacción, en este caso el potencial de interacción entre el electrón y el núcleo, no dependa explícitamente del tiempo, como así ocurre, ¿no? Porque nosotros estamos poniendo el potencial de dos cargas. El potencial coulombiano que ustedes conocen, eso es lo que digo. Bueno, la complejidad venía en esto, ¿no? En que, claro, laplaciano en esférica tiene toda una expresión bastante complicada. Lo que hacemos es reemplazar en esa expresión complicada la función de onda que está separada en tres funciones. Entonces llegamos a esta expresión. Bien, hay que justamente, la idea es encontrar cuál es esta función, cómo es esta función que depende del radiovector y cómo son estas dos que dependen de los ángulos. Y por supuesto, los niveles de energía. Entonces, lo que se hace es se divide lo anterior por la función, por sí escrita así en forma separada. No, fíjense que si lo anterior acá divido todo por r, θ mayúscula y phi mayúscula, bueno,
me va a quedar acá solamente R mayúscula, porque dije que dividí por todo esto, ¿no? O sea que estas dos se van con esta parte angular. Y es lo que me queda acá arriba, ¿no? Pero además, claro, además de dividir, vamos un poquito atrás. Además de dividir, bueno, después voy a tener que hacer también lo mismo acá, ¿no? En definitiva, uno puede comprobar, y bueno, uno se pregunta por qué me queda un R acá abajo, porque además también, bueno, el R me queda, perdón, por lo que dije recién, ¿no? Al dividir por tita y phi acá, me está quedando solamente el R abajo con este R cuadrado, ¿no? O sea, me queda esto. Y lo que les quería decir, que no me acordaba, me acordé, es que, claro, R ahora depende solo de la coordenada R. Entonces la derivada parcial se transforma en derivada total. ¿Está bien? Bueno, igual que acá, ¿no? Acá me va a quedar, cuando yo divida por todo esto, se me va a ir R y tita mayúscula, y me va a quedar solo esto, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces así paso a esta parte. Me queda solamente abajo esta phi, que depende de la coordenada phi. No es para entrar tanto en detalle, simplemente les quería contar los pasos y resolver alguna de estas cosas y chau. Después, bueno, se multiplica, conviene multiplicar por esta cantidad, entonces pasa de acá a acá. Bien. Fíjense que en el último término se notó, porque este último término 12m sobre h barra cuadrado, y ahora apareció multiplicado por esta cantidad, que es esto. Bueno, imagínense que esto tampoco fue de un día para el otro, ¿no? Hubo mucha gente que puso mucho esfuerzo en resolver esto, porque esto es el átomo de hidrógeno, y con el átomo de hidrógeno había muchos resultados experimentales, y es casi en el único en que se puede resolver la ecuación de Schrödinger, porque el átomo de helio ya tiene 2 electrones y ahí la cosa no se puede resolver analíticamente como esto, directamente. Entonces, por eso se puso mucho esfuerzo y, claro, esto es largo y complicado, pero bueno, hubo gente que se dedicó exclusivamente a resolver esto. Entonces, bueno, después se despeja el segundo término del miembro izquierdo, ¿no? Vamos a la hojita siguiente. Acá está despejado y queda escrito así. ¿Y para qué se hace esto? Bueno, fíjense que si uno hace eso, le queda una parte que depende de esta coordenada, del ángulo azimutal, igualada a todo esto que no depende del ángulo azimutal. Entonces me queda una función de phi igualada a una función de otra cosa, ¿no? Donde obviamente esta phi esta r, esta phi y esta teta son variables independientes. O sea que si yo igualo, no sé cómo decir, si igualo una función de y igualado a una función de z,
donde z y son variables independientes, quiere decir que estas cosas en realidad son constantes. Eso es lo que dice acá. Entonces, bueno, digo, esto es una constante, la llamo A, y todo esto es la misma constante, ¿no? Porque esto es igual que esto. Así que me queda por un lado resolver esta y por otro lado resolver todo esto. Bien. Nosotros vamos a resolver esta porque es fácil, ¿no? Es bastante inmediata. Vamos a eso, a ver. Esta que está acá. Bueno, paso el phi para el otro lado y me queda una ecuación diferencial de segundo orden, pero coeficiente constante, porque es constante y uno ya sabe que eso tiene esta forma de solución. Entonces, bueno, la forma de solución la reemplazo, como ustedes saben, en la ecuación diferencial y veo qué pasa. Bien. Lo rescatable de esto es que esta función que yo quiero encontrar, que sé que se escribe de esta manera, como representa un hecho físico, en 0 grado tiene que valer lo mismo que lo que vale en 2pi. Acuérdense que este ángulo está representando el ángulo azimutal del electrón. Bueno, que el electrón esté en 0 grado o en el ángulo 2pi está en el mismo lugar, ¿no? Desde el punto de vista físico. Matemáticamente no tiene por qué ser así. O sea, desde el punto de vista matemático, una función de 0 no tiene por qué ser igual a la función evaluada en 2pi. Pero como esta función representa algo físico, entonces sí tiene que ser igual. Por lo que dije antes, cuando el electrón pasa por phi igual 0 o cuando pasa por phi igual a 2pi, no puede haber una distinción, porque es el mismo lugar, digamos, el mismo ángulo, ¿no? La misma posición angular. O sea que esto es una condición, como se la denomina, de periodicidad. O sea, la función en un ángulo es igual a la función en 2pi más ese ángulo, ¿está bien? Si acá fuese, por ejemplo, phi en 30 grados, obviamente tiene que ser lo mismo que phi en 360 más 30, ¿no? Bueno. Entonces, claro, si yo reemplazo esto, háganlo, porque de todo esto que vamos a ver en la resolución del átomo de hidrógeno, esto es lo único que ustedes pueden hacer, o sea, una cuenta relativamente corta. Después todo lo otro tiene mucho de manejo de artilugio matemático que no tiene sentido estudiar eso como se hizo de memoria, ¿no? Entonces acá lo que estoy haciendo es, bueno, si phi en 0, phi en 2pi y phi es esto, quiere decir que esto en phi igual 0, que ya sé que vale 1 porque e a la 0 es 1, es esto en phi igual 2pi. ¿Pero qué significa esto? Significa que 2pi por b, que es una constante, ¿no? Eso sale de acá. La solución es una constante por e a la i, otra constante por phi, porque esa es la solución de una ecuación diferencial de este tipo, ¿no? Les decía que si esto es igual a esto y teniendo en cuenta qué es
que es e a la i algo, ¿no? E a la i algo es el coseno de algo más i por el seno de ese algo. Si esto es cierto, quiere decir que esto puede ser 0, sí, efectivamente, si pongo acá un 0 me da un 1, pero también puede ser 2pi, porque si pongo acá un 2pi, me da también, ¿no? O sea, 2pi b puede ser e a la i 2pi, porque e a la i 2pi, ¿qué es? Coseno de 2pi, que es 1, más i por el seno de 2pi, que es 0, o sea, me da 1 también. Y así 2pi b también podría ser esto, 4pi, más o menos, no importa. O sea que de acá sale que b tiene que ser entero. Y ahí aparecen, si quieren, una cuantificación, o la primer cuantificación que aparece en este esquema. Algo de estas cuentas es un número discreto, o sea, no es continuo, ¿no? Está cuantificado. Por eso resolví con detalle esa partecita y no vamos a resolver más allá de eso, de toda la, vuelvo atrás, de toda la expresión esta, ¿no? De todo esto. Y resolvemos esto para hacer notar de que cuando uno está poniendo estas condiciones que se llaman de periodicidad, así como cuando uno ponía condiciones de contorno en el pozo de potencial infinito, eso hacía que la energía quede cuantificada, por ejemplo. O sea, cuando uno imponía la ecuación de Schrödinger, condiciones de contorno, ahí aparece la cuantificación. Condiciones de contorno o estas condiciones que son de contorno o periódicas o de periodicidad, como quieran nombrarlas. Bueno, o sea que acá aparece que B es entero. O sea que las φ's que salen de acá, porque salen varias, ¿no? Una para cada B entero, y la vamos a llamar φ sub m, y ahora al número B lo vamos a llamar m, para hacer notar que es entero, pero además por otro motivo que después vamos a ver, ¿no? A la larga, después vamos a ver esto, no ahora, en otra clase, este número, la m viene de magnético, porque va a estar relacionado con el momento magnético, que así queda cuantificado. Pero podemos hablar de eso. Por ahora B la renombramos m, y entonces tenemos todas las φ's, una para cada m, que se escriben así de esta forma. Bueno, y donde la constante c, esto que yo puse acá, después se obtiene normalizando, pero eso obviamente no lo vamos a ver. No vamos a ver, vuelvo a repetir esto con todo el lujo de detalle, pero remarcar si estas cositas que son importantes. Bueno, si yo, como dice acá, antes de resolver la ecuación 2, reemplazando la phi que ya obtuve en la ecuación 1, vamos para atrás, acá, piensen que esta A es esta A, ¿no? Y si yo reemplazo la phi acá, me va a quedar de alguna forma fijado esto. Pero esto también va a aparecer en la segunda ecuación. Bueno, a eso apuntamos. Me queda que la A, bueno, como estoy llamando
a b como m, me queda que la a es menos m cuadrado. Entonces la 2, la ecuación 2, que era igual a a, ahora me va a quedar igual a menos m cuadrado. Y esto es otra vez un número, acá está, son estos números, ¿no? 0 más un número entero. Así que es muy probable que estas funciones que tengo que averiguar, todavía no sé cómo se escribe esta r, y tampoco sé cómo se escribe la parte que depende del ángulo de colatitud. Pero veo que me queda una ecuación diferencial igualado a un número entero. Problema bien estudiado por los matemáticos. Bueno, después se regrupan términos y uno llega a esto, léanlo esto, ¿no? Lean lo que está escrito acá. Bueno, llegamos a esto. Y fíjense otra vez que de alguna manera nos ingeniamos para juntar de un lado todo lo que dependa de r y del otro lado solo lo que dependa de θ. Acá r no está. Ven que no está y acá está r, ¿no? Y otra vez como pasó antes. Me queda una función de r igualada a una función de otra variable que es independiente de r. Entonces, esto puede ser cierto si estas cosas son constantes. Bueno, y de esa manera se llega otra vez a poner que esto es una constante y después, no sé, se pasa r para este lado, ¿no? Fíjense cómo llegué a la 3, ¿no? Apareció la r acá. Primero igual a la constante. Miremos la ecuación anterior, por favor. Esta la igualé a una constante. Y después pasé este r acá multiplicando. Pero recuerden que esa constante era b. Bueno, entonces me queda ahora las ecuaciones escritas de esta manera. Lo mismo para la que depende del ángulo. Y esta ecuación en matemática tiene un nombre, es la ecuación de Legendre, que se sabe cómo resolverla, digamos. Entonces, yo acá lo puse, 3 y 4 tienen una complejidad matemática y simplemente vamos a dar los resultados finales. Pero resulta que en las ecuaciones estas, en las resoluciones, aparecen como 3 números que van a ser enteros o naturales. Uno está ligado va a estar ligado con esta función r. En realidad 2 de ellos van a estar ligados con esta función r, que son el número n y el l. El n va a ser un número entero, natural, perdón. El l va a ser natural más el 0 también, pero va a llegar hasta n-1. Bueno, como bien dice acá, el n es el número cuántico principal, así se va a llamar. Voy anticipando el final de la película. Va a tener que ver con los valores de energía. Por eso se lo llama número cuántico principal. Después vamos a ver que la energía, los autovalores de energía que salen de acá, también no es un continuo de energías, es un conjunto discreto
y coincide con los niveles de energía del átomo de Bohr. Fíjense lo asombroso de esto, ¿no? Después de tremendo trabajo matemático, esto coincide con los niveles de energía, por lo menos con el átomo de Bohr. Pero después aparecen dos números más, el L, que va a tener que ver con el momento angular, que va a estar relacionado con estas funciones que dependen del ángulo, con esta y con la función, la otra, ¿no?, que depende del ángulo, la fiesta, volvamos para atrás, ¿dónde estaba? Con esta. Y va a haber como ya lo mencioné, un número más, que se llama número cuántico magnético, porque va a estar ligado con el momento magnético, ya lo veremos, que corre entre menos L y L. Simplemente ahora lo menciono, después vamos a ver un ejemplo de esto. Pero cuando uno resuelve esto, que la resolución es bastante larga y tediosa, y no tiene sentido hacerla en este curso, simplemente quería dedicar 1 o 2 clases para mostrar algunas cosas de esa resolución. Y una de las cosas importantes es cómo aparece la cuantificación en la función simple que vimos, ¿no?, en la resolución de la phi. Bueno. Y por lo menos mostramos qué función tienen, por ejemplo, qué expresión tiene si uno resuelve con todas las de la ley esta función que depende del ángulo de colatitud, que además depende de los números, como dije, L y M, y bueno, tiene toda esta expresión. Este es el factorial, ¿no?, donde esto que está acá, P sub LM del coseno de tita, se conocen en matemática como polinomios de Legendre. Acuérdense que esto sale de la resolución de la ecuación de Legendre, que anda por aquí, ¿no? Esta ecuación que aparece en la matemática. Y bueno, los polinomios de Legendre con M, por lo menos el polinomio con L y M, porque dependen de esos dos números enteros, se escriben así, donde a su vez este es el polinomio de Legendre con M igual 0, que a su vez tiene toda esta expresión, ¿no? Fíjense lo complejo que son las soluciones de esto, ¿no? O sea que acá para sacar esta función hay que escribir todo esto que ya es complicado, y además esto que es complicado porque tiene esta parte que ya es complicada, la derivada, ¿no?, mésima, piripipi, por el polinomio Legendre, que ya es complicado. Bueno, la idea no es que ustedes se pongan a resolver esto, ¿no?, por supuesto. Y en definitiva, cuando uno junta esa función complicada de tita con la función, la única sencilla es esta, ¿no?, que depende del ángulo azimutal, el producto de estas dos cosas lo puede escribir de esta forma. Otra vez acá aparecen los polinomios, ¿no?, de Legendre. Y todo esto en matemáticas se conoce con el nombre de armónico esférico. Estos I sub LM de tita phi.
Y acá puse algunos. Por supuesto que ustedes pueden buscar la resolución exacta y precisa de esto, y es larguísimo eso, pero está, obviamente. Los libros, sin embargo, los libros de este nivel directamente escriben la ecuación de Schrödinger y directamente dicen las soluciones son estas y no se muestra acá porque es como muy complejo. Bueno, por lo menos la parte angular, por ejemplo, el I00, cuando L es 0 y M es 0, es esta constante. Después cuando L es 1 y M es 0, es esto, ¿no? Y así sucesivamente. Recuerden que una vez fijado el L, el M corre entre menos L y L. ¿Qué es esto que estaba por acá escrito, no? Una vez fijado, por ejemplo, una vez fijado el N, el L corre hasta N-1. Y una vez fijado el L, el M corre entre menos L y L. Ya vamos a ver con ejemplo concreto. Ahora lo paso así muy rápidamente. Bueno, y esa es la parte angular. Dejamos acá y la que viene vamos a ver cómo es la solución de la parte radial, la R, ¿no? Vuelvo un poquito para atrás. Recuerden que volvemos hacia atrás. Recuerden que nosotros queremos encontrar la función de onda, la parte que depende de las coordenadas espaciales de la función de onda, porque además acá hay algo que depende de la coordenada temporal, que después lo vamos a poner, que ya lo vimos. Sabemos que en la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo hay una parte que depende del tiempo, que es muy sencilla. Pero la parte espacial, resolverla para el átomo de hidrógeno es complejísimo. Ya sabemos que el producto de estas dos son los armónicos esféricos. Nos falta escribir esta, que también la vamos a poner ahí, ¿no? Pues no vamos a resolver eso. Bueno, entonces, por ahora, nada más que esto.